días, soy el doctor Percy Osvaldo Rosas Zamora, cirujano oncólogo. Estamos en el programa Salud al Día. Hoy vamos a tener un programa dedicado a lo que es la cirugía bariátrica. Muy bien, tengo el agrado de invitar hoy en día al doctor Eduardo Valdés Muelle. Él fue el que formó la Asociación de Cirugía en Obesidad acá en el país. Aparte es delegado de la asociación en el mundo entero de lo que es la cirugía para lo que es la obesidad. Eduardo, yo te doy la bienvenida al programa de Salud al Día. Tenerte a ti es un lujo como se dice en el deporte. Tener a Teófilo Cubillas hoy en día en la selección es un lujo. Yo realmente me siento halagado, me siento contento de estar contigo acá y saber un poquito sobre la cirugía bariátrica, que la gente lo conozca con términos muy sencillos y preguntas que realmente van a ser de importancia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre una oportunidad para difundir lo que es la cirugía bariátrica metabólica. Ahora queremos cambiarle el nombre a metabólica porque la obesidad involucra a la diabetes, a la hipertensión, a las dislipidemias, y difundiendo lo que empezamos hace ya unas cuantas décadas y que fue tan difícil dentro del gremio médico y fuera del gremio médico, hacer comprender a la gente que estos problemas pues tenían un control quirúrgico, lo cual a veces para los que no son cirujanos les resulta impensable, pero ante la efectividad y ante la evidencia científica disponible, pues se ha impuesto en el mundo con mucha fuerza, y hoy uno puede ver con gusto y con placer cómo se ha difundido al punto que en Estados Unidos ya es la cirugía más frecuente por encima de las colecistectomías. Increíble. Eduardo, definitivamente hay que diferenciar un poquito de lo que es la cirugía plástica y lo que es la cirugía bariátrica, ¿no? Cirugía plástica, cirugía bariátrica, mucha gente a veces dice obesidad, oh Dios mío, me van a hacer la lipo y con eso voy a quedar esplendorosa o bien. No, acá tiene que haber cambios fisiológicos definitivamente para que nosotros podamos pues entender que la cirugía bariátrica va a ayudar a prevenir muchas enfermedades que realmente hoy en día matan a la gente. Es decir, una de ellas, la que tú has comentado, la diabetes, y hay muchas enfermedades oncológicas, yo como cirujano oncólogo, en la cual obviamente personas ya obesas tienen tendencias para ciertos tipos de cánceres, ¿no? Por decir cáncer de endometrio, cáncer de mama, ¿no? En mujeres, hablando comúnmente, ¿no? En la cual definitivamente pues teniendo este tipo de cirugía, que tú me lo vas a explicar con más detalle, obviamente va a ser preventivo, es decir, a lo que nos interesa hoy en día, Eduardo, es la prevención. Y como tú mismo lo dices, lo has comentado, ya está como segundo lugar dentro de las cirugías. Y obviamente en la parte preventiva va a ser sumamente importante que la cirugía bariátrica, la gente lo entienda, que es de importancia en lo que es promoción y prevención. Efectivamente, Percy, la cirugía bariátrica no es cirugía estética. Tiene un componente estético desde el punto de vista que corriges un defecto estético, que es la obesidad en sí. Y de alguna manera ese componente estético ha ayudado a la cirugía bariátrica a hacerse más popular. Pero ya cada vez se entiende mejor que esto no es un tema estético. Y nosotros no somos cirujanos plásticos, nosotros somos cirujanos digestivos. Entonces hemos avanzado en el tema y ahora felizmente con el
descubrimiento de todas esas hormonas intestinales, cuyo funcionamiento se ha ayudado a comprender mejor con la cirugía bariátrica, con cómo funciona la GLP-1, la del péptido I, el glucagón, y que ha hecho justamente, pues porque nosotros observábamos pacientes que operábamos de un bypass gástrico, desaparecía la diabetes antes que el paciente pudiera bajar de peso. Es decir, no había pues una pérdida de peso que justificara una mejora de la resistencia a la insulina. Y a raíz de eso se empezó a estudiar el tema y se descubrió pues que la exclusión duodenal favorece este cambio hormonal que todavía realmente no se entiende del todo, ¿no? Y que definitivamente en un 97% de los casos de diabetes tipo 2 remite. Nosotros nos cuesta hablar de curación porque, ¿cómo vamos a decir que curamos la diabetes? Es un poco soberbio, ¿no? Pero vamos, a nosotros nos enseñaron en la universidad que curación era la desaparición de signos y síntomas de la enfermedad. Y si desaparecen los signos y los síntomas de la diabetes, bueno, no me atrevo yo a hablar de curación, no quiero que me apanen por ahí, pero sí puedo hablar de un control permanente de la diabetes. En pacientes obesos hasta un 97% y en pacientes no obesos en un 87%, con remisión completa de la resistencia a la insulina y por lo tanto de la diabetes. Igual pasa con las dislipidemias, con la remisión de las dislipidemias, de la hipercolesterolemia, se resuelve en un 70% y con la hipertensión arterial en un 87% también. O sea, estamos hablando de cirugía metabólica, realmente, ¿no? Y al final ya a la sociedad se le viene cambiando el nombre 3 veces conforme se va entendiendo el tema mejor. Y hablamos ahora ya de cirugía metabólica que abarca todo esto, ¿no? Hay que seguir andando, nos falta mucho por andar verdaderamente. La gente todavía no entiende la tremenda epidemia que hay en el mundo, que ha sido llamada ya la globesidad por lo global que es. La obesidad es un problema enorme y lo peor del caso es que se está dando cada vez más obesidad mórbida en niños menores de 14 años. Antes no operábamos haciendo más niños menores de 14, 15 años. Ahora estamos operando niños de 14, 13, 15 años porque hay un beneficio y porque lamentablemente esta combinación de sedentarismo, la dieta, y ha generado que la gente pues engorde. Nosotros antes salíamos a jugar a la calle y jugábamos a la pelota, qué sé yo, al fútbol. Ahora los chicos están con la computadora, no se mueven. Y eso condiciona pues un sedentarismo que lleva como un componente importante de la obesidad. No todo es culpa del fast food, no todo es culpa de McDonald's. También está ese componente que tú ves un gimnasio donde hay una escalera mecánica para subir al gimnasio, ya no nos movemos. Entonces, lamentablemente, la cirugía bariátrica, como dijo el doctor Nicolás Copinaro hace ya muchos años, ha venido para quedarse, les guste o no les guste. Y él cree, y yo también le doy la razón, falta muchísimo tiempo todavía para que se descubra una pastillita contra la obesidad mórbida. ¿Por qué? Porque podemos tener muchas pastillas para controlar el hambre, pero no para controlar la obesidad mórbida, porque la obesidad mórbida es un cambio intracelular irreversible. Células que no han sido hechas para almacenar grasa, se vuelven almacenadoras de grasa y cambia su fisiopatología, la fisiología interna, y se vuelven más ahorradoras. Ahorran energía, captan más energía. Un paciente con obesidad mórbida requiere para bajar de peso comer menos de 500 calorías. Y una persona que no es obeso mórbida baja con 1700 calorías.
Entre 500 y 1700, 1800 un obeso mórbido se estanca, pero para bajar menos de 500. Eso es muy difícil. Efectivamente, Eduardo, lo que tú dices es cierto. Uno cada vez se está dando cuenta que la vida sedentaria pues es terrible. Los chicos están en computadoras casi el 50-60% del día. Entonces, prefieren estar en la computadora sentados que haciendo deporte. Antes nosotros no teníamos computadora llegó en el año 82 cuando yo salí del colegio. Es decir, yo he salido del colegio sin computadora, es decir, he aprendido la computación ya en la época universitaria. Entonces, definitivamente, pues lo que tú dices es cierto, ¿no? Antes, día viernes, sábado y domingo eran full deporte. ¿Y a dónde? En la calle, en las pistas poníamos nuestros ladrillos, ahí jugábamos, hacíamos nuestro fulbito, trompo, hacíamos deporte, bicicleta, de todo. Es decir, había oportunidad de hacerlo. Número uno y número dos, la comida chatarra sí definitivamente entra en un gran problema. Es decir, el país se ha vuelto un país americano totalmente y lo que tú encuentras acá son puras comidas chatarras. Y que eso de una u otra forma, nosotros mismos, a veces como padres, alentamos a los hijos en que lo coman, ¿no? Es decir, con la finalidad de no cocinar o no hacer, ¿no? Que una pizza, mucho más fácil. Vamos, es rico, ¿no? Una pizza, o de repente un pollo a la brasa, o de repente por ahí un pollo broster. Definitivamente, pues, y la gaseosa, pues, ¿no? Yo me acuerdo mucho, pues, con mi padre, una vez a la semana se compraba gaseosa, los días domingos, suficiente. Ahora los chicos tienen su gaseosa debajo de la cama, es decir, gaseosa tras gaseosa tras gaseosa, y ese es un gran problema. Es decir, hemos llegado al punto de que ya los chicos de 14 años, Dios mío, que escuche la gente, 14, 15 años, se está haciendo ese tipo de cirugías. Cirugías en la cual, obviamente, ya ahora se llaman cirugías ya metabólicas, correcto, porque estamos entrando ya, estos niños están entrando a ser prediabéticos, muchas veces, diabéticos tipo 2, en la cual, obviamente, pues, en algún momento de su vida van a tener que ser insulinodependientes. Y eso realmente es una lástima, es un problema. Las ventajas y desventajas, Eduardo, es decir, las ventajas para realmente un diabético tipo 2, en la cual pues está tomando pastillas, está muchas veces colocándose la insulina, día a día la NPH, día a día colocándose abdominal, contra las ventajas de la cirugía, en este caso la cirugía que se le llama el bypass, creo entendido, el bypass biliopancreático, sí, biliopancreático. ¿Pudieses un poquito explicar sobre esto de acá, por favor? Sí, ¿en qué momento practicar una cirugía metabólica de diabetes? Es una muy buena pregunta y yo también me la hago a veces, porque lamentablemente o como felizmente, como lo explicamos, cuanto antes nosotros resolvamos el problema de resistencia a la insulina, mejor va a ser la respuesta del paciente a la cirugía. Para explicarle a la gente y entienda cómo es que funciona esto, ¿no? Imagínense un aparato digestivo normal, imagínense el intestino delgado empieza después del estómago, ¿verdad? Ahí, cuando pasa la comida, es donde se inician los primeros cambios que estimulan la producción de insulina, por decirlo así, para ver que me entiendan de una manera simple. Vamos un poquito más atrás. Nosotros hemos sido desarrollados, hemos evolucionado durante millones de años hasta convertirnos lo que somos. Y hemos evolucionado en base a una dieta que podríamos decirse es la misma dieta que comían los cavernícolas.
los cavernícolas no comían carbohidratos en las cantidades que comemos ahora, no conocían el frijol, el arroz, la lenteja, el pan, el trigo, eso no existía. Encontrabas un grano muy distanciado uno de otro. Cuando aparece la agricultura empezamos a comer carbohidratos y mientras había poco alimento, la cosa fue bien. Pero en esta época, que ya hemos colmado nuestra necesidad de alimentos, estamos consumiendo mucho carbohidrato. Seguimos, Eduardo, hablando sobre la cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, ya saliendo un poquito de las enfermedades metabólicas, en la cual la cirugía obviamente actúa de forma correcta, ¿no? Dando muchas veces glicemias prácticamente casi normales. Ya quisiera hablar un poquito más sobre ya esta cirugía bariátrica en la cual muchas personas sin tener diabetes, obviamente, y teniendo un índice de masa corporal de repente por encima de 35, por encima de 40, no sé, me imagino que ahora me lo comentarás, quieren tienen tener una opción a una cirugía en la cual puedan colocarse de repente una banda gástrica, una manga gástrica, que me puedes un poquito explicar sobre este tipo de cirugías. Sí, con respecto al tema de cirugía bariátrica, concretamente al tema de obesidad, ahora la tendencia, con el mejoramiento de las técnicas de cirugía que hay ahora, ya no somos tan estrictos como éramos hace unos años, en los cuales 35 kilos por metro cuadrado con alguna comorbidez asociada o 40 de índice de masa corporal en cualquier caso. Resulta que, por ejemplo, en Japón, en todo el Oriente, los orientales tienen problemas metabólicos con 29 de índice de masa corporal. O sea, en Japón te operan con 29 y sin chistar mucho, 29, 30 y vas a sala. Me imagino que es parte de la raza, ¿no? Así es parte, La parte de la genética. racialmente ellos tienen ese problema que con ese índice de masa corporal, pues ya generan problemas de hígado graso, etcétera, etcétera. Y en general, el acuerdo que hay ahora, no tenemos por qué esperar. Sabemos, pues, que una persona que tiene obesidad mórbida tiene un 99.5% de posibilidades de no poder solucionarlo. Entonces, ¿por qué vamos a hacerlo? ¿Por qué vamos a someterlo, obligarlo a dietas en las cuales él ya sabe que va a fracasar y porque ha fracasado muchas veces? ¿Por qué insistir? Si viene una persona que tenía un índice de masa de 45 y en este momento viene al consultorio y tiene un índice de masa de 27, o sea, está delgado o más o menos delgado, y te dice que quiere operarse porque no quiere volver a tener el índice de masa que tenía antes, no quiere volver a engordar, ¿por qué no operarlo? No podemos estar tan parametrados por el IMC, que además es algo muy subjetivo, ¿no? Un fisicoculturista pues tiene un índice más altísimo y no tiene nada de grasa, lo que cuenta es el porcentaje de grasa. Entonces, en base a eso, no podemos tratar igual a una persona que quiere ponerse una prótesis de cadera
y que necesita sostener en el tiempo pesos bajos. Entonces, somos mucho más flexibles. Creemos, perdón, que cualquier persona que considere que su peso está siendo un problema y que no puede controlar, tiene derecho a solicitar una cirugía. La cirugía no va a ser más peligrosa porque la persona tenga un índice de masa corporal más bajo. Además sabemos que son los que mejor van, los que no son tan obesos. Contra más obeso eres, menos posibilidades tienes de llegar a un peso normal. O sea, ya cuando estás operando un súper obeso, tienes que ponerlo en un programa. A un superobeso va de frente a derivación bilipancreática, ni siquiera bypass en IRUX, sino derivación bilipancreática, y un programa de 2 años y medio con nutricionista y psicólogo, porque la operación por sí sola no va a resolver el problema si el paciente no entiende que su tratamiento empieza con la cirugía, no termina, empieza con la cirugía. Eso es algo que hay que grabarse muy bien. A mí me gustaría mencionar, tú me mencionaste hace un momento muy bien el tema genético, congénito, en madres. Se veía pues madres con obesidad que tenían hijos macrosómicos, es decir, grandes, y con tendencia a la diabetes y a la hipertensión y a la obesidad. Y esa misma madre, cuando se operaba, por ejemplo, y tenía otro embarazo, el hijo ya no salía macrosómico, o sea, no salía grande, sino normal, ni con tendencia a la obesidad ni a la diabetes, y no nos explicábamos por qué. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Si se supone que la obesidad mórbida es una enfermedad irreversible. Resulta que parece ser que los genes en la obesidad sufren un proceso de metilación. Interesante. Y cuando la madre, los genes de la madre están en este proceso de metilación, cuando se lo transmiten a la criatura al momento de la concepción y durante el embarazo. Pero si la madre después adelgaza, los genes se desmetilizan y ya eso no se transfiere a la criatura. Entonces, esto nos lleva y nos abre un campo insospechado al respecto. Que una paciente que tiene problemas de obesidad quiere salir embarazada, ¿puede operarse? Sí. ¿Que va a tener beneficios con la operación? Sí. ¿Beneficios para ella? Sí. ¿Beneficios para el bebé? Más. Qué bueno, interesante. Qué bueno, Eduardo. Es decir, definitivamente, pues, estamos hablando, pues, de prevenir. Es decir, esa es la tendencia actual, es decir, la prevención. Y lo que realmente todo lo que hemos hablado en estos momentos es la prevención de una u otra forma. Que al final no llegue a que la criatura, en este caso, genéticamente hablando, que tuvieron niños macrosómicos por ser una madre obesa o con índice de glicemia elevado, obviamente después de la cirugía, esa criatura ya no va a nacer macrosómicamente, ya va a tener índices distintos y ya, obviamente, genéticamente hablando, van a ser niños normales. Exactamente. Y son beneficios que se han ido descubriendo antiguamente. Se era muy cauto porque se pensaba que la madre pudiera sufrir algún tipo de desnutrición en el embarazo. Es cierto que hay alguna cirugía, la cirugía de bypass gástrico puede traer algún trastorno nutricional, particularmente si la persona no tiene hábitos alimenticios sanos, ¿no? Hay gente que no le gusta comer verduras, por ejemplo. Entonces vas a tener tendencia a que déficit de vitamina A, de vitamina D. Hay gente que no le gusta comer proteínas y hacen hipoproteinemia sin necesidad de estar operados. Todos esos problemas se pueden acentuar con el bypass biliopancreático, pero si la persona lleva una alimentación normal, difícilmente se puede presentar.
Además, ahora hay suplementos que es tomar una pastillita al día y con esos suplementos uno suple, valga la redundancia, cualquier posible deficiencia que pudiéramos tener en cuanto a nuestra alimentación y que se pudiera acentuar con la cirugía. Pero la cirugía, la gente lo que tiene que entender es que la cirugía no se la hacen por una cuestión de belleza, porque a veces vienen y me dicen, ya, ok, perfecto, voy a adelgazar, pero voy a poder hacer esto o lo otro, no me voy a desnutrir, no me va a pasar esto u otro. Tú te estás operando no para estar bonita, de repente vas a quedar bonita después de operarte, pero te operas para estar sana, o sea, vas a estar mejor nutrido, vas a tener mejores procesos fisiológicos, o sea, tu salud va a estar mejor, vas a poder movilizarte más, vas a poder andar mejor, tus embarazos van a ser más saludables, no te operas para estar peor. Es un concepto que parece mentira, está bien metido ahí y queda todavía la idea del paciente obeso saludable, ¿no? Aunque digan que no, porque me ha pasado, pues, y vemos, ¿no? Seguramente tú también te habrás escuchado, visto muchas veces, gente que ha sido operada y lo ven y dicen, oye, sí, pero mira, se le ve demacrado, parece enfermo. Y claro, si a mí me conoces tú con la cara redonda y después de 3 años me ves con la cara flaca y con un poco de pellejito colgando, te voy a parecer distinto, pero no es que estés más enfermo. Para que sepan todos nuestros oyentes, los flaquitos, los flacos, así como que sean recontraflacos, viven mucho más y mejor que los gorditos. Viven muy bien y duran más. Y la idea es mantenerse magro, mantenerse delgado. Y ese es el objetivo de la cirugía de obesidad, lograr pesos los más cercanos posibles a la normalidad para lograr una vida mejor, más sana y más duradera. Excelente, Eduardo. Yo quería que me expliques un poquito, antes obviamente de finalizar este programa tan interesante. Yo sé que van a haber muchas preguntas, van a haber muchas consultas en Salud al Día. Que me expliques un poco sobre las técnicas quirúrgicas muy sucintas en lo que es manga gástrica y banda gástrica, es decir, ¿cuál es la diferencia? Muchas dicen, me quite el hambre. ¿Y por qué me quite el hambre? ¿No? Si me quite el hambre, yo me imagino, es porque estamos sacando la hormona del hambre dentro de la cirugía. Quisiera, por favor, que me ahondes un poquito así, muy sucinto, sobre estas técnicas en lo que es la cirugía bariátrica. Mira, hay 2 tipos de técnicas, básicamente, o 3 si quieres, ¿no? Y es lo que la gente tiene que entender y cuando haga su research, sus investigaciones en la web, tienen que saber. Hay cirugía restrictiva. ¿Qué quiere decir restrictiva? Que restringe el volumen y la capacidad del estómago. Achicamos el estómago. Y lo achicamos de manera notable. Es decir, el estómago puede tener 600, 700 centímetros cúbicos, hasta 1 litro de capacidad, y después de una cirugía, pues, pasa entre 80 y 100 centímetros cúbicos. Así, reducirlo bastante. ¿Cómo lo reduces? No importa cómo lo reduzcas. Puedes reducirlo cortando el estómago a lo largo y sacando 6/8, manga gástrica. Puedes reducirlo poniendo una correíta en la parte de arriba del estómago para que el estómago se llegue rápido. Banda gástrica. Hay otras operaciones restrictivas que no involucran el intestino, como la gastroplastia vertical, que ya no se está usando tanto. Y hay las otras operaciones que, además del componente restrictivo, achicar el estómago, tienen un componente intestinal. O sea, nos salteamos un pedazo del intestino, un sector del intestino, ¿no? Ese es el bypass gástrico en Iderrux, que deja un estómago bastante chico, pequeño. Es una cirugía restrictiva con un componente derivativo, pero se hace con la derivación con yeyuno, o sea, no nos salteamos tanto, nos salteamos un poco, nos salteamos todo el duodeno y un poquito de yeyuno y ahí lo dejamos.
Y hay otra que es la derivación biliopancreática, en la cual dejamos un estómago mucho más grande, se llega a comer platos casi normales de comida, pero ya no hacemos la anastomosis con el yeyuno, sino con el ilion, más distal. Eso significa, Eduardo, de que ya no es comida fraccionada. Es decir, mucha gente no está acostumbrada a la comida fraccionada. Es decir, comer a las 8, a las 10, a las 12, a las 3, a las 4, es decir, comer poco. Lo que tú me dices en lo último es comer normalmente y ya no estar con la situación de estar fraccionando sus comidas. Efectivamente, en la derivación biliopancreática el proceso es disabsortivo, o sea, nosotros hacemos que, con esta operación hacemos que se absorba menos nutrientes, ¿no? Independientemente de la cantidad que se coma. Esto tiene un límite, por supuesto, pero básicamente es eso. Y eso se mantiene en el tiempo, y lo logramos porque hay un segmento del intestino que está salteado, en el cual no hay bilis, no pasa bilis, entonces la absorción de almidones, sobre todo, es menor. Esta es la operación más eficiente en términos de pérdida de peso y la que garantiza casi al 100% que nunca más se va a recuperar la obesidad mórbida, pero requiere un mínimo de control de parte del paciente, porque tiene que hacerse un control anual de ciertos componentes nutricionales como son zinc, vitamina A, vitamina D. Solamente el 5% de los pacientes presentan algún tipo de deficiencia, pero ese 5% ya justifica un control anual para prevenir cualquier cosa. Igual con el bypass en Iderrux, si es que te salteas un segmento del intestino, pues tienes que controlar ciertos nutrientes. Y en algunos casos raros, pero más o menos en el 5% de los pacientes, déficit de factor intrínseco o de folato, ¿no? Pasado esto, superado esto, el resto de la vida en la derivación biliopancreática va a ser igual que la de cualquier paciente. Y ese es un problema de alguna manera, porque los pacientes después de muchos años me han venido aquí pacientes y me dicen, bueno, pero ¿por qué no estás controlado? La verdad es que ya me había olvidado de la operación, porque me he operado hace tantos años y como normal prácticamente, que me olvido pues que tengo que controlarme, ¿no? Pero eso también, para eso los llamamos. Yo digo, yo a mis pacientes no los sigo, los persigo. Ya estamos en la época de perseguir a los pacientes. Así es. Me parece correcto, Eduardo. Yo agradecerte. Bueno, tus últimas palabras, Eduardo, con respecto yo siempre abondando a lo que es la prevención, es decir, la mortalidad hoy en día de cáncer gástrico es terrible, Eduardo. Entonces, yo creo que es uno de los cánceres en la cual se lleva al paciente rápidamente. Y habría la posibilidad de la cirugía bariátrica tratar de que los pacientes puedan de repente ser preventivos haciéndose este tipo de cirugías? Dentro de lo que es la cuestión oncológica, sí, por supuesto. Sabemos perfectamente que la obesidad está relacionada con ciertas patologías, como tú mencionaste al principio, ¿no? Cáncer de mama, endometrio, colon, están involucrados muy directamente con la cirugía bariátrica, y para mí eso es muy satisfactorio, y que médicos ya cirujanos, oncólogos nos deriven pacientes bariátricos muchas veces para manejarlos, ¿no? Es muy interesante, y inclusive ya se están viendo pues artículos de cirugía bariátrica oncológica en conjunto, porque sí, están muy relacionados. Hay que prevenir epidemiológicamente el cáncer y la obesidad. Y esto pasa por los niños. A los niños hay que hacer ejercicios, hay que enseñarles a comer bien, y la parte genética lamentablemente ya no se puede controlar, ya la tienen, pero con esas dos variables se puede prevenir verdaderamente que un niño que tiene tendencia a ser obeso mórbido
no lo haga nunca. Muchas gracias, Muchas Eduardo. gracias a ti también por tu invitación, Percy. Ha sido un placer verdaderamente, muy interesante todo. Ok, agradecerte, Eduardo. Saber Eduardo Valdés Muelles, cirujano de abdomen, pero con la especialidad en cirugía bariátrica. Él está en la Clínica del Golf. Lo tenemos acá. Entonces, cualquier consulta que se quisiera, no sé, de repente algún teléfono, llamar, Eduardo, a... Bueno, nosotros estamos acá en la torre de consultorios de la Clínica del Golf. Estamos a disposición. Nuestra página web es muy sencilla, perdiendopeso@perdiendopeso.com. Ahí pueden comunicarse con nosotros y estaremos muy gustosos de atenderlos y sobre todo de orientarlos. Qué bueno, excelente. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti. Finalizando este programa tan interesante de cirugía bariátrica, invitar a todos los oyentes a www.tvuniverso.net y obviamente todas las consultas que se quieran dar, obviamente siempre comunicándome con Eduardo para poder solucionar las preguntas a tusaludaldia@tvuniverso.net. Y ya estaremos en otro momento con Eduardo hablando ya de repente con otro tipo de cirugías de abdomen.